Pensaron que una pequeña multa de la Asociación de Propietarios me haría doblegarme ante sus demandas hambrientas de poder, sin saber que acaban de pelearse con el jefe de policía. Pero, ¿qué pasa cuando descubro su operación ilegal dirigida a los trabajadores de primera respuesta de nuestra comunidad y decido que es hora de que el cazador se convierta en la presa? Bienvenidos a mi canal. Comenten a continuación desde dónde están viendo. Nunca olvidaré esa mañana. Comenzó como cualquier otro día, pero terminó cambiando todo nuestro vecindario para siempre mientras caminaba hacia mi auto. Listo para otro día en la estación de policía. Vi algo verde brillante pegado debajo de mi limpiaparabrisas. Al principio pensé que era solo otro menú para llevar, pero mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que era un aviso de violación de la Asociación de Propietarios 79B por mantenimiento inadecuado del césped. Tienes que estar bromeando. Me quedé allí parado en mi uniforme, café en la mano, mirando mi césped. Se veía exactamente igual que durante los últimos 15 años que había vivido aquí. El césped estaba verde, saludable y recientemente cortado. Claro, tal vez no era perfecto como un campo de golf, pero estaba limpio y bien mantenido. Fue entonces cuando escuché el sonido distintivo de alto tacones haciendo clic en la acera. Buenos días, la voz era dulce, pero tenía un filo que me hizo doler los dientes. Karen Mitchell, nuestra nueva miembro de la Junta de la Asociación de Propietarios, estaba haciendo su caminata de inspección matutina con su tableta en la mano. Se había mudado hace 6 meses, e inmediatamente comenzó a hacer campaña para un puesto en la Junta. Ahora 3 semanas en su puesto, estaba haciendo la vida miserable de todos. Señorita Mitchell, asentí cortésmente, sosteniendo el aviso. Mente explicando esto. Mi césped cumple con todos los estándares razonables. Ella apenas levantó la vista de su tableta. La sección 7, párrafo 3 de las pautas de la Asociación de Propietarios establece claramente que la altura del césped no debe exceder los 3 pulgadas el suyo. Mide aproximadamente 3 pulgadas. Dijo esto, mientras tecleaba en su pantalla, probablemente documentando otra violación en alguna parte. Respiré hondo, recordando mi entrenamiento y tratando con gente difícil. He estado un poco ocupado esta semana con un caso importante en el trabajo. Lo cortaré este fin de semana, las reglas son reglas. Ella pió finalmente, buscando la multa. Se duplica si no se paga dentro de las 72 horas. Ah, y tal vez quieras hacer algo con esos gnomos de jardín. No están en la lista de decoración aprobada. Mis gnomos de jardín. Los que mi difunta esposa había recogido. Sentí que mi presión arterial subía, pero mantuve mi voz firme. No era consciente de que necesitábamos aprobación para las decoraciones de jardín que han estado aquí durante más de una década. Nueva junta, nuevas reglas. Ella agitó su tableta. Alegremente, estamos trayendo este vecindario a la era moderna. No más decoraciones de mal gusto que reducen los valores de las propiedades mientras hacía clic en la acera. Noté que se detenía en la casa de Sara de al lado. Sara era una enfermera de urgencias que acababa de terminar un agotador turno de noche. Lo último que necesitaba era el acoso matutino de Karen sobre sus contenedores de basura que estaban afuera. Demasiado tiempo. Vi cómo Karen comenzó a tomar fotos de la propiedad de Sara, y algo dentro de mí cambió esto. Ya no se trataba solo de mi césped o mis gnomos en mis 25 años de aplicación de la ley. Había aprendido a detectar patrones de acoso y abuso de poder. Karen no solo estaba siendo estricta, se estaba enfocando en residentes específicos en mi auto. Saqué mi teléfono y comencé a desplazarme por el grupo de Facebook del vecindario. Las quejas sobre Karen se estaban acumulando. Mark, el bombero de la esquina, había sido multado por el aro de baloncesto de sus hijos. La pareja de ancianos, al otro lado de la calle, recibió una violación por sus rosales no aprobados. Incluso el maestro local había sido citado por estacionar su auto en su propia entrada, porque era demasiado viejo y feo. Estaba a punto de salir de mi entrada cuando vi a Karen tomando más fotos de mis gnomos.
Ella aún no lo sabía, pero acaba de cometer un grave error. Mira, ser jefe de policía me había enseñado algo muy importante. A veces los crímenes más grandes no son los que aparecen en los titulares, sino las pequeñas injusticias que erosionan el espíritu de una comunidad. Mientras conducía al trabajo, mi mente ya estaba formando un plan. Karen pensó que tenía todo el poder, pero no tenía idea con quién estaba tratando realmente, o qué descubriría cuando comenzara a excavar en su fachada perfecta. 2 días después de encontrar esa ridícula multa verde lima. No podía creer lo que veían mis ojos. Allí estaban 2 SUV negras con seguridad de HOA, pegada a los lados bloqueando completamente mi entrada. Acababa de terminar un doble turno brutal lidiando con un robo a un banco en el centro, y todo lo que quería era estacionar mi auto y dormir un poco. Pero no, Karen Mitchell tenía otros planes. La observé a través de mi parabrisas mientras se pavoneaba frente a mi césped con su traje de diseñador tableta en mano, tomando fotos de todo, desde mi manguera de jardín hasta mi felpudo cada destello. De su cámara hizo que mi presión arterial subiera un poco más, pero mantuve la calma. 20 años en la fuerza. Me enseñaron que perder los estribos nunca resuelve nada. Discúlpeme, grité al salir de mi auto. Está bloqueando mi entrada y necesito ir a mi garaje. Karen giró su cabello rubio perfectamente peinado, moviéndose como un comercial de champú bueno. Si no es el señor Johnson el infractor de reglas más persistente de nuestro vecindario, tocó la pantalla de su tableta con sus largas uñas rojas. Veamos multa sin pagar por violaciones de la altura del césped, ubicación no aprobada de gnomo de jardín. Y ahora hizo una pausa para un efecto dramático color de buzón. No regulado. No pude evitar reír. Color de buzón. No regulado. El buzón es blanco. Ha sido blanco. Durante los 15 años que he vivido aquí, según nuestras nuevas pautas aprobadas. La semana pasada todos los buzones deben pintarse de un blanco perla prístino de la colección de Anderson Paint Company. Su buzón es claramente blanco clásico, un tono completamente diferente. Sonrió como si acabara de resolver un caso de asesinato. Saqué mi teléfono y comencé a grabar a Karen. Entiendo que eres nuevo en el vecindario, pero estos vehículos de seguridad están estacionados, ilegalmente, están bloqueando el acceso a mi propiedad, lo cual es una violación de la ordenanza de la ciudad. 20-345. Su sonrisa parpadeó por solo un segundo. Tengo plena autoridad como miembro de la Junta de la Asociación de Propietarios para hacer cumplir nuestros estándares comunitarios. Estos oficiales de seguridad hizo un gesto hacia 2 tipos con uniformes que no les quedan bien apoyados en sus camionetas. Están aquí para garantizar el cumplimiento. Fue entonces cuando noté algo extraño en sus placas. Parecían casi placas de policía reales, pero no del todo como jefe de policía. Conocía todas las empresas de seguridad con licencia en nuestra jurisdicción, y Mitchell Security Solutions no era una de ellas. Respiré hondo y decidí intentar razonar una vez más. Mira, entiendo que estás tratando de mantener los valores de la propiedad, pero bloquear la entrada de alguien por una multa de 70 hour no es solo irrazonable, es ilegal. Odiaría tener que escalar esto. La cara de Karen se puso del mismo color que sus uñas. ¿Es eso una amenaza, señor Johnson? Porque tengo fotos que documentan cada violación en su propiedad, y la Junta de la Asociación de Propietarios será muy interesada en tu actitud agresiva. Se giró hacia los guardias de seguridad. Tomen nota de su comportamiento amenazante mientras forcejeaban con sus cuadernos. Me di cuenta de que los parches de sus hombros se estaban despegando. Parecían haber sido impresos en una copistería local. Algo no cuadraba aquí, y mis instintos policiales estaban entrando en acción con fuerza. Abrí la base de datos de licencias comerciales de la ciudad en mi teléfono, sin perder de vista a Karen, mientras continuaba fotografiando mi propiedad. 3 toques después. Tenía lo que necesitaba, o más bien, lo que no estaba allí. Ninguna empresa de seguridad, con licencia registrada bajo su nombre o sus hermanos, que había visto en la última reunión de la Asociación de Propietarios,
con un uniforme similar. En ese momento, la señora García de al lado salió corriendo de su casa, con su uniforme de enfermera. Jefe Johnson, estoy tan contento de que estés aquí. También han estado bloqueando mi entrada, y llego tarde a mi turno en el hospital. Observé atentamente el rostro de Karen cuando escuchó la palabra jefe. Sus ojos se abrieron un poco y su tableta casi se le resbaló de los dedos, pero en lugar de retroceder levantó la barbilla más alto su título. No importa aquí, jefe Johnson. Las reglas de la Asociación de Propietarios se aplican a todos por igual. Ahora, si me disculpan, necesito documentar algunas infracciones más antes de procesar las multas adicionales por su comportamiento poco cooperativo mientras se alejaba con el portapapeles apretado contra su pecho como una armadura. Sabía que esto estaba lejos de terminar. De hecho, era solo el comienzo. Tenía la sensación de que el mundo perfecto de la Asociación de Propietarios de Karen estaba a punto de complicarse mucho más, especialmente una vez que comencé a investigar exactamente cómo se aprobaron estas nuevas medidas de seguridad. Nunca esperé que una simple disputa por el césped descubriera algo tan perturbador en nuestro tranquilo vecindario. Comenzó cuando Sara, una enfermera de urgencias que vive 3 casas más allá, llamó a mi puerta a las 6:00 a.m., todavía con su uniforme y luchando por contener las lágrimas. Acaba de terminar un turno nocturno brutal, lidiando con un accidente de autobús, solo para encontrar todo su patio delantero cubierto de avisos de infracción de color naranja brillante. Jefe, dijo con las manos temblorosas mientras sostenía la pila de papeles. Están amenazando con poner un gravamen en mi casa porque mi contenedor de basura se quedó afuera un día más mientras trabajaba un turno doble durante la crisis. Ver a esta enfermera dedicada que acaba de pasar 16 horas salvando vidas siendo acosada por los contenedores de basura me hizo sangrar. Hervir. Pero Sara no estaba sola cuando comencé a preguntar. Surgieron más historias. Mark, el bombero, de Maple Street, me mostró citación tras citación por el aro de baloncesto de sus hijos, el mismo aro que había estado allí durante 5 años sin problemas, antes de que Karen se uniera a la junta. La familia Martínez fue multada porque sus luces navideñas se quedaron encendidas. 2 días después de la fecha límite arbitraria de Karen, habían estado en el funeral de su abuela. Me senté en la mesa de mi cocina esa noche extendiendo todas las quejas como piezas de un rompecabezas. El patrón era claro como el día a día. Karen no solo estaba siendo exigente, estaba apuntando específicamente a los hogares donde las personas trabajaban muchas horas o en horarios irregulares, los primeros en responder, las enfermeras, los médicos, los bomberos, las personas que no siempre podían estar en casa para saltar sobre cada demanda de ella. Mis instintos policiales se activaron. Comencé a mapear cada citación emitida en los últimos 3 meses desde que Karen tomó el poder. El grupo de violaciones formó un patrón claro alrededor de las casas de los trabajadores de emergencia y aquellos que la depusieron durante la elección de la HOA. Esto no fue aleatorio. Esto fue un acoso calculado. Luego mi teléfono. Vibró un mensaje de texto de Tom, mi ayudante, que vivía en la siguiente subdivisión. Jefe, no vas a creer esto. Recuerda, ese problema de las inundaciones de la primavera pasada. Recién descubrí que la compañía del hermano de Karen obtuvo el contrato para la reparación del drenaje, que costó 3 veces lo que cotizaron las otras ofertas. Me recliné en mi silla pensando en cómo Karen se había reído en mi cara ese mismo día, cuando intenté razonar con ella sobre mis propias reglas finas. Son reglas. Ella había dicho esa sonrisa de suficiencia que nunca abandonó su rostro. Pero ahora entendía que estas no eran reglas. Esto era una apuesta de poder, y posiblemente algo aún más siniestro. Justo entonces sonó mi timbre. Era la señora Chen del otro lado de la calle, una viuda anciana que había vivido aquí más tiempo que nadie. Jefe, susurró mirando por encima del hombro nerviosamente. Vi que instalaban cámaras en las farolas hoy. No pidieron permiso. Karen dice que es por seguridad, pero todas apuntan a casas específicas, incluida la suya. Mi mandíbula se tensó.
Vigilancia no autorizada en mi jurisdicción ahora. Karen no solo estaba siendo una molestia, estaba potencialmente infringiendo la ley, pero necesitaba más pruebas antes de poder actuar. Si me movía demasiado rápido, se haría la víctima. Afirmaría que estaba abusando de mi posición como jefe, mientras acompañaba a la señora Chen a casa. Vi a Karen en su camino de entrada, hablando con dos hombres que nunca había visto antes. Llevaban uniformes de la empresa de seguridad de su hermano, pero algo en ellos parecía fuera de mi instinto. Me decía que había más en esta historia, y en 20 años de trabajo policial, mi instinto rara vez se había equivocado. Cerré los ojos recordando lo que solía decir mi mentor. Cuanto más grandes son, más fuerte caen. Karen se había construido un pequeño reino de miedo e intimidación, pero había cometido un error crucial. Se había vuelto demasiado confiada, demasiado descuidada. No se dio cuenta de que mientras nos observaba, también la estábamos observando a ella. La verdadera pregunta ahora no era solo detener a Karen. Se trataba de exponer todo el sistema corrupto que había construido mientras miraba la creciente pila de evidencia en mi escritorio. Sabía que mañana sería un día muy interesante en la reunión de emergencia de la HOA, especialmente cuando descubrieran quién acababa de ser nombrado silenciosamente para el Comité de Supervisión de la Autoridad de Vivienda del Condado. No pude dormir esa noche pensando en cómo Karen había estado tratando a todos en nuestro vecindario. Algo no se sentía bien en toda la situación mientras tomaba mi café de la mañana. Recordé una lección importante de mis primeros días como policía novato. Sigue el dinero. La empresa de seguridad que bloqueaba mi entrada parecía extrañamente ansiosa por cumplir las órdenes de Karen, y sus uniformes parecían sospechosamente nuevos en el trabajo. Le pedí a Jenny de nuestro departamento de registros que realizara una verificación comercial básica de la empresa de seguridad Elite Neighbor Watch Services. En cuestión de minutos, mis sospechas se hicieron más fuertes. La empresa solo se había registrado hace 3 meses, justo después de que Karen se uniera a la junta de la Asociación de Propietarios. El apellido del propietario coincidía con el apellido de soltera de Karen, y la dirección comercial conducía a un apartado postal en lugar de una oficina real. Pasé por la casa de Sara en mi hora de almuerzo. Acababa de llegar a casa de su turno en el hospital, y se veía agotada. «Jefe», gritó cuando me vio, «dejaron otro aviso esta mañana. No puedo seguir pagando estas multas con el salario de una enfermera». Me mostró una pila de avisos de infracción, todos firmados por Karen, todos citando oscuras reglas de la Asociación de Propietarios que parecen apuntar específicamente a la gente trabajadora en la estación. Investigué más a fondo los registros públicos. El hermano de Karen, Tom Mitchell, tenía un historial de empresas de seguridad fallidas en 3 estados diferentes cada vez que se habían presentado quejas sobre tácticas agresivas y bloqueo de vehículos no autorizado, pero siempre habían desaparecido antes de que pudiera comenzar una investigación real. Mi siguiente parada fue el condado. Oficina del secretario. La amable secretaria. La señora Rodríguez me ayudó a sacar los documentos de registro de la HOA de los últimos 6 meses. Hojeando las páginas, encontré exactamente lo que necesitaba. Karen nunca había revelado su conexión familiar con la empresa de seguridad cuando presentó una oferta para el contrato de la HOA, que era una clara violación de las propias reglas de conflicto de intereses de la HOA, pero la verdadera mina de oro llegó cuando revisé el registro del negocio desde casa de Karen. Había estado dirigiendo una guardería desde su garaje, cuidando a 6 niños. A la vez, las reglas de la HOA prohibían estrictamente las actividades comerciales. Las mismas reglas que había estado usando para encontrar a otros vecinos para tener oficinas en casa aún mejor. No tenía la licencia de cuidado infantil adecuada del Estado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mark, el jefe de bomberos. «Necesitas ver esto». Me envió fotos de los autos de la compañía de seguridad de Karen, estacionados en los carriles de bomberos alrededor del vecindario. Como bomberos sabía exactamente lo peligroso que era esto. No podríamos pasar un camión por allí. Si lo necesitáramos, leer su mensaje.
Pasé el resto de la tarde construyendo mi caso. Los mapas de la propiedad mostraron que Karen había extendido su cerca trasera 2 pies más allá del límite de su propiedad. Imágenes de la cámara de seguridad de mi patrulla demostró que su empresa había bloqueado el acceso de vehículos de emergencia. Varias veces los registros financieros de la Asociación de Propietarios revelaron que había estado presionando a la Junta para que aumentara las multas mientras dirigía todos los contratos de seguridad a la empresa de su hermano. La evidencia se acumulaba, pero tenía que ser inteligente sobre cómo la usaba. Karen tenía amigos en el ayuntamiento, y necesitaba asegurarme de que todo fuera completamente legal y estuviera debidamente documentado. Hice copias de todos los documentos y las almacené en formatos digitales y físicos. Años de trabajo policial me habían enseñado a tener siempre copias de seguridad justo cuando estaba terminando. El oficial Rodríguez entró corriendo a mi oficina. «Jefe, no vas a creer esto. Esa compañía de seguridad intentó arrancar el auto del doctor Thompson en la entrada de la sala de emergencias. Él estaba corriendo para una cirugía crítica. Mi sangre hirvió, pero mantuve la calma. Esta era la pieza final que necesitaba. Me recosté en mi silla mirando la pared de evidencia que había reunido. Karen no tenía idea de lo que vendría en su prisa por construir su pequeño reino de poder. Había dejado un rastro de violaciones que sorprendería incluso a sus partidarios en la junta de la Asociación de Propietarios. La verdadera pregunta. Ahora era el momento. ¿Cuándo y cómo presentar esta información para Maximum Impact? Un mensaje de texto iluminó la pantalla de mi teléfono. Era de uno de mis sargentos. Karen, acaban de presentar una propuesta para ampliar las medidas de seguridad. Se convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios para mañana por la noche. Sonreí sabiendo que el momento perfecto se acababa de presentar. A veces, las mejores investigaciones son aquellas en las que dejas que tu objetivo caiga directamente en la trampa que han tendido para otros que entran en esa reunión de la Asociación de Propietarios. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la cara tranquila. Karen estaba de pie al frente de la sala con su traje de diseñador, agitando una pila de papeles sobre su nuevo programa de seguridad comunitaria. La observé mientras hablaba de contratar más guardias de seguridad y agregar cámaras en cada calle. Toda la sala parecía cansada de sus reglas, pero todos estaban demasiado asustados para hablar. Esperé hasta que terminó su discurso sobre la protección de los valores de nuestras propiedades, y luego, justo cuando pidió votos, levanté la mano. El peso familiar de mi placa en mi bolsillo me dio fuerzas antes de votar. Dije poniéndome de pie lentamente. Creo que hay algo que todos deben saber. Los ojos de Karen se entrecerraron sin reconocerme fuera del uniforme. Soy el jefe Anderson y he estado investigando algunos problemas preocupantes. Saqué mi propia pila de papeles, registros de propiedad, licencias comerciales y fotos. El proyector se encendió mostrando la configuración ilegal del negocio desde casa de Karen con claridad. Estas fotos muestran una guardería sin licencia operando desde su casa, señora Mitchell. Eso va en contra de las reglas de la HOA y las regulaciones estatales. La cara de Karen se puso roja. ¿Cómo se atreve? Esto es propiedad privada. Los registros públicos no son privados. Respondí con calma cambiando a la siguiente diapositiva. Tampoco lo es este registro comercial que muestra que su hermano es dueño de Safe Shield Security, la misma compañía que ahora patrulla nuestras calles sin la licencia adecuada. La sala estalló en susurros. Continué mientras usted ha estado encontrando a Sarah Thompson, nuestra enfermera local de urgencias, por dejar sus contenedores de basura afuera 1 hora extra, después de sus turnos de noche. Usted ha estado manejando un negocio ilegal mientras citaba a los hijos de Mark Rodríguez por su aro de baloncesto. Usted, su compañía de seguridad, ha estado operando sin permisos. La señora Chen de la calle de abajo se puso de pie. Me encontró $202 para mis decoraciones de Año Nuevo chino. Otros se unieron para compartir sus historias del acoso selectivo de Karen. Intentó agarrar sus papeles y salir furiosa, pero el presidente de la HOA, el señor Jenkins, bloqueó la puerta. No tan rápido, Karen.
Tenemos que discutir esto. Compartí evidencia de cada multa injusta, cada regla inventada y cada doble estándar. La sala se puso más ruidosa con cada revelación. Padres que habían sido F para sus hijos dibujos con tiza. Hablaron los ciudadanos mayores, compartieron cómo habían sido acosados por sus gnomos de jardín y baños para pájaros. Y este es el mayor problema que dije, mostrando la diapositiva final. La compañía de seguridad ha estado montando multas y bloqueando entradas sin ninguna autoridad legal para hacerlo. Eso es hacerse pasar por la policía. Un delito grave. La máscara perfecta de Karen finalmente se quebró. No puedes probar nada. Estaba mejorando este vecindario. Esta gente necesita reglas. Las reglas se aplican a todos, respondí incluyéndote a ti. La sala estalló en aplausos. El señor Jenkins pidió una votación de emergencia, y las manos se levantaron por toda la sala. Karen no solo fue eliminada de la junta, se le prohibió volver a servir cuando finalmente se abrió paso entre todos para irse. Se dio la vuelta con lágrimas, de rabia en sus ojos. Esto no ha terminado, gritó, pero al mirar a nuestros vecinos unidos supe que era a veces la justicia. Lleva una placa y a veces solo necesita que alguien se ponga de pie y diga la verdad. Entré en esa sala de reuniones de la Asociación de Propietarios con cada pieza de evidencia cuidadosamente organizada en mi carpeta. La sala estaba llena. Nunca había visto a tantos vecinos aparecer antes. Karen se sentó en la mesa delantera golpeando. Se quedó mirando su tableta, como si fuera la dueña del lugar. Ni siquiera levantó la vista cuando entré antes de votar sobre las nuevas medidas de seguridad que anuncié. Levantándome de mi asiento, en la parte de atrás. Me gustaría dirigirme a la junta. La cabeza de Karen se levantó de golpe, sus ojos se entrecerraron mientras caminaba hacia el frente. Para aquellos que no me conocen, soy James Mitchell. He vivido aquí durante 15 años y también soy el jefe de policía de nuestra ciudad. Los susurros comenzaron de inmediato. La T de Karen se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa. Pude ver a su hermano, el dueño de la empresa de seguridad, moviéndose incómodamente en su silla, junto a la puerta. En los últimos 3 meses, ha habido 47 multas emitidas en nuestra comunidad. 35 de ellas fueron entregadas a socorristas y trabajadores esenciales. Saqué mi primera evidencia. Un mapa codificado por colores que mostraba cada casa avistada. Observe cualquier patrón. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, estudiando. Los grupos de puntos rojos, la señora Thompson, nuestra directora de escuela jubilada y miembro de la junta con más años de servicio, se ajustó las gafas con manos temblorosas. Pero eso no es todo. Continué sacando más documentos que la empresa de seguridad contrató para hacer cumplir estas citaciones. Mitchell Security, LLC. No solo no tiene licencia, está operando ilegalmente bajo las leyes de contratistas de seguridad privada de nuestro estado. El hermano de Karen se puso de pie y se dirigió a la puerta, pero 2 oficiales uniformados que había apostado afuera ya estaban esperando. Karen se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. No puedes usar los recursos de la policía para venganzas personales. Tienes razón, sonreí. Por eso todo lo que presento esta noche proviene de registros públicos y canales legales, incluidos los documentos que muestran que tu negocio desde casa viola la sección 7 de nuestro acuerdo de MIA. La sala estalló. Los vecinos comenzaron a compartir sus propias historias. La madre soltera multada por las luces navideñas en enero mientras trabajaba turnos dobles. La pareja de ancianos atacada por su camioneta de reparto de equipo médico. La maestra de jardín de infantes citada por los dibujos con tiza de los niños en su propia entrada. La señora Thompson se puso de pie, su voz cortando el caos. Me moví para eliminar inmediatamente a Karen Mitchell de la junta y lanzar una auditoría completa de todas las multas emitidas bajo su autoridad. 5 voces gritaron a la vez. La cara de Karen había cambiado de roja a blanca. No puedes hacer esto. Estaba protegiendo los valores de las propiedades. Estaba manteniendo los estándares. No, dije en voz baja.
Estabas intimidando a las personas que no tener tiempo para contraatacar. Pero eso termina hoy. La votación fue unánime cuando Karen salió furiosa balanceando su bolso de diseñador. Salvajemente, los vecinos comenzaron a abrazarse unos a otros. Sara, la enfermera de urgencias que había recibido 8 citaciones, estaba llorando mientras abrazaba a Mark, el bombero que casi pierde a sus hijos aro de baloncesto. Me quedé hasta tarde ayudando a la señora Thompson a comenzar el papeleo para reembolsar cada multa injusta, que encontramos más de $115,000 en citaciones, cada una más ridícula que la anterior. Mientras trabajábamos, los vecinos seguían llegando con bocadillos de café e historias. De alivio a la mañana siguiente, conduje al trabajo más allá de la casa de Karen. Un camión de mudanzas ya estaba en su entrada. La seguridad de su hermano. Los vehículos también se habían ido reemplazados por patrullas legítimas, asegurándose de que la empresa de mudanzas tuviera los permisos adecuados. Las palabras se corrieron rápidamente por el vecindario. La gente comenzó a salir de nuevo. Los niños jugaban en sus patios sin miedo a las citaciones, y la señora Thompson organizó una barbacoa comunitaria para celebrar el regreso del sentido común. Pero el mejor momento llegó una semana después. Estaba regando mi césped exactamente 3.5 pulgadas de alto, cuando la hija de Sara corrió con una tarjeta, hecha a mano dentro. Había un dibujo a crayón de mí con mi uniforme de policía parado frente a una casa color arcoíris. El mensaje decía: «Gracias por hacer feliz a nuestro vecindario». Nuevamente esa tarjeta ahora está en mi escritorio en la estación, recordándome que a veces el trabajo policial más importante sucede en casa nuestra. Comunidad aprendió una lección valiosa. No se trata de tener poder. Se trata de cómo lo usas. Y en cuanto a Karen, lo último que supe fue que intentó unirse a otra junta de HOA Two Towns más allá, pero de alguna manera ya habían escuchado todo sobre su experiencia con nosotros. La información en este video es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las reglas y leyes de HOA varían según el estado y la comunidad.